Nos encontramos con la doctora Fernanda Petrucci, que es médica cardióloga, porque vamos a hablar acerca de una disciplina muy nueva, por lo menos en nuestro país. Cuéntenos, doctora, por favor, ¿qué es la cardio-oncología? Bueno, la cardio-oncología es un área dentro de la cardiología que surge como una subespecialidad que lo que busca es facilitar el tratamiento del cáncer, de modo que el paciente pueda recibir el tratamiento adecuado con el menor número de efectos adversos y sin interrupciones del tratamiento quimioterápico. ¿Sí? O sea, lo que se busca es facilitar el tratamiento, seleccionar a los pacientes que tienen riesgo de presentar un daño cardíaco tanto por la quimioterapia como por la radioterapia, es decir, evaluar qué paciente es potencialmente un candidato a tener riesgo de daño, y una vez que se selecciona ese paciente, hacer un seguimiento, o en caso de que se genere un daño cardíaco, que sea diagnosticado a tiempo para poder recibir el tratamiento adecuado. ¿Sí? Es decir, que la cardio-oncología lo que busca es cuidar el corazón del paciente oncológico, porque ya sabemos que los tratamientos oncológicos, no todos, pero algunos, pueden dañar el corazón. Por lo tanto, bueno, el objetivo del cardio-oncólogo es proteger el corazón de estos pacientes. ¿Por qué es tan importante la cardio-oncología? La cardio-oncología es muy importante porque, bueno, la principal causa de muerte en la Argentina es la enfermedad cardiovascular. El 29% de la población muere de causa cardiovascular. Y la segunda causa de muerte es el cáncer. Lo que se ha visto en estas últimas décadas, y es lo que se proyecta a futuro, es que los pacientes oncológicos, gracias a los avances en los tratamientos, han disminuido su mortalidad. ¿Sí? De hecho, se estima que en Estados Unidos para el 2040 el 60% de los pacientes oncológicos puedan sobrevivir al tratamiento del cáncer. ¿Sí? Esas son estadísticas que se obtienen a partir del Registro Nacional de Cáncer y a través de registros internacionales. Entonces, lo que se ha visto es que, afortunadamente, los pacientes oncológicos mejoraron la sobrevida, y eso hace que lleguen a una edad adulta, donde, como ya sabemos, el envejecimiento de la población trae como consecuencia hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la importancia de la cardio-oncología viene dada por pacientes que han tenido cáncer y llegan a una edad adulta, o por los pacientes adultos, añosos, que tienen cáncer y que tienen factores de riesgo cardiovascular. Es decir, este envejecimiento de la población hace que hoy existan pacientes de 80, 85 años con cáncer, con riesgo cardíaco o con enfermedades cardiovasculares. Entonces es un desafío tanto para el oncólogo como para el cardiólogo ese tipo de pacientes. El primer cáncer, el cáncer más prevalente en la Argentina es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de colon, y en los hombres el cáncer de próstata. Y el cáncer de mama es uno de los cánceres que recibe quimioterapias que pueden dañar al corazón, así que estamos frente a uno de los cánceres más prevalentes, con drogas que pueden dañar el corazón, y con una sobrevida de estos pacientes, desafortunadamente, como dije antes. Entonces, de ahí radica la importancia de la cardio-oncología. Teniendo en cuenta estos datos, ¿cuáles son los pacientes que deben ser evaluados desde la cardio-oncología? Los pacientes que deben ser evaluados, normalmente los pacientes son derivados por los oncólogos y por los hematólogos. Los pacientes que tienen riesgo, el riesgo está dado por el tratamiento que van a recibir, que no todos los tratamientos tienen el mismo riesgo, es decir, ya sabemos que hay determinadas drogas de quimioterapia o determinada radioterapia que puede tener un daño, ¿sí? Entonces va a depender. El paciente que tenga que recibir drogas que puedan dañar a su corazón, ¿sí? Es decir, el tratamiento oncológico triplica el riesgo de tener un evento cardíaco. Entonces, según el tratamiento, si recibe una droga potencialmente cardiotóxica, tiene que tener una valoración por el cardiólogo. Y después, los pacientes que ya recibieron quimioterapia previa o tuvieron un tratamiento para el cáncer previo cardiotóxico, los pacientes que ya recibieron radioterapia y la radioterapia pudo haber dañado su corazón. Te pongo el ejemplo, no sé, una mujer que ha tenido cáncer de mama
derecha y ahora tiene cáncer de mama izquierda, es decir, pacientes que ya han tenido patologías oncológicas. Las mujeres tienen mayor riesgo, los mayores de 65 años, los pacientes que tienen falla en el riñón, los que tienen insuficiencia renal, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que son tabaquistas o que han fumado, es decir, los que tienen ya patologías o riesgo cardiovascular, son los que deben hacerse una valoración. Nosotros utilizamos unas escalas que nos permiten obtener un determinado puntaje, y ahí evaluamos qué pacientes tienen un riesgo muy alto, un riesgo moderado, o sea, utilizamos nosotros unas escalas que nos estratifican al paciente y al riesgo que tiene este paciente. Así que, para resumirlo, el tratamiento oncológico que va a recibir, que eso depende del oncólogo y del hematólogo, el tipo de tratamiento oncológico, y en cuanto a los pacientes que ya tienen factores de riesgo, los pacientes que ya recibieron tratamientos anteriormente, o las mujeres mayores, o los mayores de 65 años, ¿sí? Lo que se busca es que el paciente llegue con las mejores condiciones cardiovasculares al tratamiento oncológico, ¿sí? Así que tienen que tener una valoración cardiológica antes de iniciar el tratamiento para evaluar si se tiene que tomar alguna medida. Vos mencionaste la toxicidad cardíaca por las drogas oncológicas, precisamente. ¿Cómo se define esa toxicidad? Bien, la toxicidad cardíaca es el conjunto de enfermedades cardiovasculares derivadas de los tratamientos oncomatológicos, es decir, la toxicidad puede manifestarse de múltiples maneras, ¿sí? Se pueden afectar las válvulas del corazón, se pueden afectar las arterias, y se puede generar un infarto por los tratamientos oncológicos, se puede afectar el músculo cardíaco, y esto genera que el corazón funcione menos, o funcione con dificultad. Se puede dañar la capa que recubre el corazón, es decir, las manifestaciones de la toxicidad son múltiples. De hecho, la radioterapia afecta a las arterias del corazón, a las válvulas y a la capa que lo recubre, pero también puede generar un deterioro cardíaco. Es decir, ¿cómo se define la toxicidad? Es cualquier daño cardíaco ocasionado por estos tratamientos. Después, el tipo de daño va a depender, porque hay drogas que generan arritmias, hay drogas que generan infarto, hay drogas que dañan a las válvulas. Eso, después, cada grupo de drogas afecta determinadas cosas, es decir, no es para todos lo mismo, ¿sí? Una vez que finalizamos el tratamiento, ya sea con quimioterapia o con radioterapia, ¿hay que seguir haciéndose chequeos? Sí, eso es muy importante de aclararlo. La gran mayoría de los pacientes, el daño se manifiesta luego del año del tratamiento. Esto es importante aclararlo. El daño cardíaco puede ser durante la quimioterapia, mientras el paciente la está recibiendo, que eso es un daño agudo, que se define hasta las primeras 2 semanas que recibió la quimioterapia. Después el daño se define en subagudo, si es desde que inició la quimioterapia hasta el año que la recibió, y crónico tardío cuando ya recibió su tratamiento y el daño se presenta posteriormente, ¿sí? Por lo tanto, podemos haber recibido quimioterapia, no haber tenido ningún efecto adverso en el momento, pero sí tener un daño a largo plazo. Entonces, de ahí radica la importancia de que los pacientes se sigan haciendo controles, porque el daño permanece, y de hecho hay gente que presenta daño cardíaco a los 30, a los 40 años de haber recibido el tratamiento. O sea, hay estudios muy importantes realizados sobre niños que han tenido cáncer y que han desarrollado daño cardíaco 30, 40 años después. Así que no solo es el control cardiológico una vez recibido el tratamiento, sino a largo plazo también es importante que estos pacientes tengan un seguimiento cardiológico. Y por otro lado, al tener un potencial daño, estos pacientes también tienen que tener controlados los factores de riesgo cardiovascular. La diabetes, la hipertensión, el colesterol. Hay que fomentar que los pacientes hagan ejercicio, que no sean sedentarios. Es decir, son pacientes que uno los tiene que cuidar cardiovascularmente para que esté todos los factores de riesgo controlados y no sumar
un riesgo más a futuro. ¿Sí? Así que también es muy importante esa pregunta del seguimiento a largo plazo. Doctora Petrucci, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.